Bueno, tengan todos muy buenos días. Eh, no sé si se van a unir más, pero es importante, vamos a cambiar el diseño de la pantalla. Es importante que nosotros pues estemos pendientes de todo esto. El próximo domingo tenemos examen parcial, no se les olvide. Va a ser el examen parcial, va a ser a las 7 de la mañana. Es una hora que es temprano, pero hay menos interferencia con la señal. Así que por si alguien no se conecta, me le avisan que a las 7 de la mañana va a ser el parcial virtual, ¿verdad? Virtual. Así que van a venir ahí pensé, unas 30 preguntas de falso y verdadero, de opción múltiple. Ahí vamos a tratar de hacer un examen bonito que usted pueda salir con buena nota. Así que sean bienvenidos a esta clase. Hoy tenemos 28 de agosto. Terminamos mes este día, gracias a Dios. Y vamos a ver ahora, vamos a hablar un poquito de las fuentes y algunas condiciones del currículum, ¿sí? Así que traten de poner lo mejor que puedan la atención, porque si ponen atención, pues no tendrán necesidad de estudiar. Ya estamos grabando la clase. Así que ya vamos a ir iniciando y vamos a ir muy despacio para darle oportunidad que algunos se agreguen a lo que es la clase, ¿sí? Entonces ya vamos a iniciar entonces, ¿sí? Vamos a iniciar, vamos a comenzar a presentar. Muy bien, vamos a tratar de desarrollar la clase, como les decía, lo mejor que se pueda. Vamos a ir viendo, explicando las diapositivas. Me voy a regresar un poquito para si alguien tiene alguna pregunta y no se pueda entender. La presentación es un poco corta, pero no quiere decir por eso que no tenga como mucho contenido. Así que vamos a ir iniciando ya para poder desarrollar lo que es la clase. Sí, por aquí está fuentes y fundamentos del currículum. Así se llama la clase de este día. Solo vamos a esperar que cargue e iniciamos, ¿verdad? Igual, después que termine la clase, yo voy a dejar la presentación por ahí. Voy a subir el video para que usted pueda estudiar. ¿Qué vamos a estudiar? Pues todo lo que tenemos hasta este momento, las presentaciones que tenemos. Pueden ver los videos, las pueden estudiar en la guía de aprendizaje para que no pues tengan problemas con su parcial y saquen una buena nota, que es lo que se trata. Perdón, ahí está algo que está malo por ahí. Muy bien, entonces comenzamos entonces con la clase. Comenzamos con la clase. Sí, aquí hay algunas actividades pues que se han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ya habíamos dicho que el currículum se tiene que estar actualizando. De hecho, ustedes mismos lo han manifestado ahí en las preguntas que contestaron del laboratorio. Es necesario actualizarse, ¿verdad? Porque la sociedad va cambiando, la educación tiene que ir cambiando para responder a esas necesidades que tenemos en la sociedad. Muy bien, empezamos como a manera de introducción. Dice, la educación constituye un fenómeno de naturaleza muy compleja en que los aspectos históricos, ideológicos, psicológicos, prácticos, políticos y sociales, entre otros, constituyen una tarea difícil del currículum. Trata de dar una configuración de tanto. Oiga bien esto es bien importante.
Les decía que hoy me voy a ir entreteniendo un poquito más con las diapositivas. Hay que tomar en cuenta los aspectos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que ver, cuál ha sido la trayectoria del Ministerio de Educación. Cuando uno se pone a analizar allá por 1939, que todavía educación estaba adscrita al Ministerio de Cultura, ¿sí? No tenía un propio ministerio, no que era adscrita, estaba junto a. Entonces ahora pues el Ministerio de Educación ya tiene prácticamente entre 80 y 82 años de existir. En todo eso han pasado una serie de reformas educativas, ¿sí? La- Cuando comenzó con el general Martínez, que hizo algunas reformas, la reforma de Walter Benecke, la reforma educativa en marcha, la reforma del Plan 2021 y el Plan Social Educativo, ahora el Plan Cuscatlán. Hemos venido cambiando y eso ha sido porque cada una ha ido tomando aspectos históricos. Nadie puede decir que no va a tomar parte de lo que ya estaba. Cualquier gobierno tendrá que tomar como base eso si no quiere fracasar en su cometido de la educación, ¿sí? Entonces, nosotros vemos esa parte y vemos que la parte histórica es importante. La parte ideológica, ¿sí? Hay que ver la ideología que cada uno tiene. Alguien dice, mire, que antes no servía y los de antes dicen, no, lo que ahora no sirve. Así vamos viendo las cosas. Pero las ideologías van cambiando, las ideologías se manejan de acuerdo a los intereses políticos que cada uno tiene. Y muchas veces, según nuestra preparación, vamos a creer todo o no vamos a creer nada o vamos a creer algo. Eso es importante decirlo. La parte psicológica, ¿sí? Se va construyendo en un contexto y así los enseñan a pensar, ¿sí? La parte práctica que podamos poner, disculpe la redundancia, en práctica lo que es el currículo. Lo político, ¿verdad? Aquí aparece lo político, ¿sí? Todo mundo dice que quiere hacer lo mejor y al final, pues, la historia lo dirá, como digo yo siempre, ¿sí? Cuando llegó desde 1992 que llega Cristiani al poder, después llega Calderón Sol, después llega Francisco Flores, después llega Paco Flores, ¿sí? Después de Paco Flores, llega el señor Tony Saca, ¿sí? Después de Tony Saca llega Mauricio Funes, después de Mauricio Funes llega el señor Sánchez Serén. Después de Sánchez Serén, pues llega el señor Bukele. Y ahí están, y todos son políticos, ¿sí? Y lo político es de tomarlo en cuenta y es de analizarlo. Alguien me decía por ahí, un jovencito, no, mire, pero este gobierno es lo mejor que tenemos. Habría que analizarlo, le digo. Yo no le voy a decir que sea lo mejor o lo peor, no lo puedo decir. La historia lo va a decir, ¿verdad? Yo tengo mi propio concepto, pero tampoco me han mandado a dar eso. Pero entonces hay que tomar en cuenta la parte política, que es una tarea difícil, ¿sí? En el currículo de una configuración tanto teórica como práctica. El currículo tiene que estar diseñado de forma teórica, pero que se pueda consolidar en la realidad. El currículo no es más que el conjunto de competencias básicas como objetivos, contenidos, criterios de metodológico de evaluación que los estudiantes deben realizar en un determinado nivel educativo. Entonces, como usted ve, el currículum, cuando lo vamos a desarrollar, es un poquito complicado, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta todo eso, el contexto, ¿sí? ¿Qué contexto estamos ahora? Hoy estamos en un contexto tecnológico. Todo el mundo habla de las computadoras, de las tablets, de los teléfonos inteligentes, ¿sí? Por el momento así estamos. Va a llegar el momento, y decía ayer un locutor, va a llegar el momento que vamos a transmitir, decía, por radio de forma que usted pueda ver imágenes. Ya no va a ser tanto radio o de forma ideográfica, decía él, de forma en tercera dimensión, en cuarta dimensión, ¿sí? Que usted pueda ver el video, ¿sí? A lo mejor ahí en cada radio.
que pueda ver la imagen como en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, eso va cambiando. Entonces, hay que ir modificando la educación. Ayer estuve en una conferencia con el señor ministro, y el viceministro y otros jefes por ahí. Estuvimos todo el día sábado, desde 9 a 10, a 12 de la mañana, a 12 del mediodía, viendo algunas reformas que se van a hacer. Y desde el punto de vista teórico, yo les decía, los felicito, tienen muy bien planteado todo. La parte metodológica, la parte de evaluación, la parte de los contenidos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el reto que tenemos? De que se pueda desarrollar en realidad, ¿sí? La teoría muchas veces se eleva tanto que queda a nivel del pensamiento nada más y es difícil ejecutarlo. Por eso nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra y ver las cosas como se están haciendo, ¿sí? Por eso dice por ahí que es importante, ¿sí? Que es importante que sean las competencias, qué es lo que el alumno va a poder hacer, ¿sí? Eso es importante. ¿Qué contenidos vamos a desarrollar? Tienen que ir de acuerdo a esa realidad que tenemos en una sociedad. ¿Cómo van a ser los criterios metodológicos? ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿Será la multimodal? ¿Será la forma tradicional? Es que eso va a depender del contexto, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor tendrán problemas de conectividad. Mire, no me pega la señal, fíjate que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, ¿sí? Entonces, hay que ver eso, hay que ver cómo lo voy a evaluar. Y cuando decimos esto, recuerdan que el próximo domingo tenemos evaluación. Y las preguntas, oiga bien esto, las preguntas que van a venir ahí, algunas van a ser como muy conceptuales. Acuérdense de la taxonomía de Bloom y los niveles del conocimiento. Van a ser muy conceptuales, quiere decir que va a venir idéntico como está en la diapositiva. Pero otras respuestas o la pregunta va a estar basada en esa teoría, pero las respuestas van a estar basadas en unos niveles de comprensión o los niveles sí, de conocimiento, ¿sí? Puede ser de evaluación, de síntesis, de aplicación. Entonces usted tiene que leer muy bien eso para salir bien, ¿sí? Entonces, todo esto hay que hacerlo y lo hace el Ministerio de Educación y se tiene que hacer en cada centro educativo. Y aquí viene lo difícil, ¿verdad? Porque muchas veces en el centro educativo no tiene la capacidad de ver dónde está el centro educativo y desarrollar el programa tal como lo dice. No hace ninguna adecuación. Y eso pues tiene que estar ahí, ¿verdad? La adecuación para que todos los estudiantes pues comprendan. El objetivo de esta actividad que vamos a hacer ahora o de la clase que vamos a desarrollar es que usted conozca o describa las fuentes y fundamentos del currículum que aportan material para el desarrollo del mismo, ¿sí? Que ustedes sepan de dónde viene el contenido y qué debemos de tomar en cuenta para poderlo desarrollar. También hay que saber identificar las fuentes y fundamentos del currículum. También vamos a aprender a analizar las diferentes fuentes para planificación y ejecución del currículum. También vamos a explicar un poquito los aportes de cada uno de los fundamentos del currículum. Entonces usted tiene que ver todo eso, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Usted después que terminemos la clase, pues repase la presentación, vea el video que ahí se va a ir explicando. Y no olvide que el próximo domingo tendremos examen vía la plataforma de Google Claro, o sea, de manera tecnológica. Y usted pues lea bien antes de contestar. Acuérdese que tiene 2 horas clase, ¿verdad? Sí, 2 horas clase. El examen realmente está diseñado para que usted lo responda lo mucho en 50 minutos. Pero va a tener 100 minutos porque son los lineamientos que da la universidad. Y ahí está el currículum, ¿verdad? Sí, ahí lo dice, no, son 2 horas. Muy bien. Entonces 2 horas van a tener. Entonces, pero lea bien. Muchas veces, como estudiante vemos la pregunta y respondemos desde el nivel conceptual.
desde el nivel teórico. Y queremos que la respuesta sea idéntica a la que está en la diapositiva. No, eso puede cambiar. Así que lo aclaro para que usted le ponga mucho razonamiento a esta parte. Veamos la siguiente, la fuente del currículo. Muy bien, cuando hablamos de fuente es como si nosotros, como cuando estamos con el silabario hispanoamericano, que muchos de ustedes ya no lo conocieron, que decía allá en la fuente había un chorrito, ¿verdad? ¿Sí? O sea, quiere decir que la fuente donde emana agua, donde emana conocimiento, podría hacerse. Entonces, el currículum permite planificar actividades académicas de forma general, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que no se puede hacer un currículo específico para cada estudiante. El currículum tiene que ser planificado para todos o todas, ¿sí? Tiene que ser visto desde una óptica que los permita ver el conocimiento que el estudiante va a tener. Entonces, ese conocimiento lo toma lo que es el currículum, lo que se debe de enseñar y lo que los alumnos deben de aprender. Muy bien, yo ya tengo el contenido que me da el programa de estudios y yo, bueno, esto es lo que les tengo que enseñar a mis alumnos. Pero tengo 30, 40 alumnos o 50 alumnos de un grado específico. Entonces yo tengo que ver qué les voy a enseñar, ¿sí? Y qué es lo que ellos deben de aprender. Yo ya les estoy diciendo, hoy vamos a ver las fuentes del currículum, ¿sí? Eso es lo primero. Y después vamos a ver los fundamentos del currículum, ¿sí? Dos temas, ¿sí? Dos temas. Lo que se debe de enseñar y aprender y lo que realmente se enseña y se aprende. Oiga bien esto. Nosotros muchas veces, teniendo el programa de estudio que nos dice qué vamos a enseñar otra cosa, ¿sí? Entonces aquí los aclara que el alumno de lo que se debe de enseñar como maestro, que es la guía para nosotros, y también será la guía para el estudiante, aunque él no la va a conocer, pero usted tendrá que desarrollar contenidos para que este alumno los aprenda. Y lo que realmente se enseña es lo que aprende. Muchas veces esto de la enseñanza es muy complicado. Y es muy complicado porque muchas veces cada cabecita, cada cerebro, cada persona es un mundo distinto. Y yo estoy hablando, cada uno de ustedes lo está comprendiendo de forma distinta, pero al final tiene que llegar a lo mismo, ¿sí? Ese es el reto que yo tengo, ¿sí? Y hay que encontrar solución a estos pequeños malentendidos que se crean, ¿verdad? ¿Sí? Porque muchas veces, como les decía, el estudiante, el contexto y las áreas del saber, pues los tienden a confundir bastante, ¿sí? Los tienden a confundir bastante. Veamos, el alumno, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Es una fuente vital y esencial del diseño curricular y provee información relativa a su ser social y a su ser individual. El alumno tiene que verse como persona, pero también tiene que verse como un ente social. Esa combinación de persona y ente social hace que el alumno actúe de determinada manera. Entonces yo tengo que comprender eso. Cuando estoy preparando mi clase, tengo que conocer qué tipo de estudiantes tengo. Y con ese tipo de estudiantes que yo tengo que desarrollar esas capacidades para que el alumno pues lo pueda aprender de la mejor forma. Entonces hay que tener como ese cuidado de ver qué es lo que yo voy a enseñar, ¿sí? Entonces el alumno, ¿sí? El alumno pues es un ser social, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué es un ser social? Porque aprende en sociedad. Usted, las señoritas, caminan de diferente forma que los caballeros. Y eso es normal, ¿verdad? Porque la sociedad le ha enseñado. Pero si tuviéramos una sociedad donde solo hubieran hombres y una sola señorita, la señorita terminaría caminando como caminan los hombres. O viceversa, ¿verdad? Tendríamos solo señoritas y solo un caballero. Al final el caballero terminaría caminando como señorita. Y eso es porque somos un ser social. El ser humano no puede estar solo. El ser humano necesita de otras personas para desarrollarse, para comunicarse, para poder emprender algo que se llama vida, ¿sí? Y la parte individual, ¿verdad?
Cada uno tenemos nuestra propia forma de pensar y eso pues ha desarrollado en casa, los papás se han encargado de eso, las tías, los tíos, la abuelita, el abuelito y la misma sociedad se ha encargado de que usted piense de esa manera. Entonces el alumno es un portador de la cultura de un determinado grupo al que pertenece. ¿Por qué decimos eso? Porque el alumno ha aprendido a hacer lo que ha visto en la sociedad, a vestirse, a hablar, a comer, de acuerdo a esa realidad en la que él está. Entonces nosotros tenemos que ver eso, ¿verdad? Tenemos que ver eso, ¿sí? El contexto, muy importante el contexto, ¿verdad? Sí, en el contexto aprendemos a hablar, a expresarlo, los enseña a pensar, a pesar de que en la casa ya los han enseñado, pero el contexto termina fortaleciendo esta parte. Nosotros aprendemos a hablar como escuchamos, ¿sí? Si estuviéramos en los Estados Unidos de América, hablaríamos como si fueran norteamericanos. Si estuviéramos en México, hablaríamos como mexicanos. Si estuviéramos en Guatemala, aquí cerquita, hablaríamos como los guatemaltecos. Pero estamos en El Salvador y hablamos como hablamos aquí en El Salvador, ¿verdad? Dicen los guatemaltecos que nosotros hablamos cantadito y nosotros decimos que ellos son los que cantan, que lo que hablan así, ¿sí? Entonces, la fuente del currículum que provee información a los elementos referentes a las demandas sociales y culturales que la sociedad plantea en el sistema educativo. Oiga bien, el currículum entonces provee la fuente, el contexto social, provee información a los elementos referentes a las demandas sociales y culturales que la sociedad plantea en el sistema educativo. No hay que perder de vista las demandas sociales y culturales, ¿sí? A nosotros nos enseñan a pensar de una manera, ¿sí? Cuando usted se case, va a cambiar su vida, va a ser una persona casada, tendrá que respetar a su esposo, a su esposa, ¿sí? Entonces van a tener niños, tendrá que aprender a educar a los niños con ciertos valores que educación pues va desarrollando. Como también como persona tenemos que mantener la cultura, nuestra forma de vestirse, nuestra forma de comer, nuestra forma de hablar, ¿sí? Entonces, esas son lo que la sociedad plantea. El docente debe de investigar si no es nativo de la comunidad sobre las costumbres propias del grupo social en el que se encuentra. Entonces, el docente tiene que ver esa parte, ¿sí? Debe de investigar. No me han mandado a contar mi vida porque no me han mandado a eso, me han mandado a desarrollar la parte del currículum. Pero les quiero comentar una anécdota. Cuando yo comencé a trabajar, igual que ustedes, cuando está estudiando uno dice, híjole, y cuando salga y si no hay otro trabajo, ¿qué va a hacer? Estudiar por gusto. Y esas son las preocupaciones que uno tiene como futuro docente. Y alguien me dijo, bueno, Pineda, si cuando salgas tenés que ir a trabajar donde te salga trabajo. Muy bien, y eso hay que estar preparado para eso. Como yo soy de Chalchuapa, claro, mi departamental está en Santa Ana, y yo me aboqué a la departamental a buscar trabajo, ¿sí? Me pasaron muchas anécdotas, pero le voy a comentar cuando a mí me nombraron. Cuando a mí me nombraron un cantón en Metapán, que está a 36 kilómetros de Metapán, ¿sí? Se llama un cantón Montenegro. Yo venía de una empresa de ganar muy bien, de ganar 4 veces lo que ganaba un maestro. De repente me fui a trabajar a un colegio y ganaba un octavo de lo que ganaba en esa empresa, ¿sí? O sea que ganaba muy poquito. Pero me mandaron a trabajar a ese cantón y comencé pues, me fui para Metapán, llegué a Metapán, pregunté cómo se llegaba, ahí en Metapán me dijeron, no, profe, no vaya ahí que lo van a matar. ¿Y por qué me van a matar? Ahí por gusto lo matan a uno, ¿sí? Y llegué, pues, llegué, tomé el bus, después de casi 3 horas de bus, me tocó caminar 1 hora, más de 1 hora, para llegar al cantón, sin conocer a nadie. Cuando iba caminando vi una cruz, dije yo, aquí mataron a alguien. Seguí caminando, vi otra cruz, aquí mataron a otro. Vi como 7, 8 cruces. ¿Sí? Dios mío, dije yo, aquí
complicado. Y llegué a la escuela y llegué a la escuelita, una escuela unidocente, solo uno es el profesor, no hay nadie más, ¿sí? Pues ya vi la forma de llamar a los padres de familia, llamé a los padres de familia, llegaron en menos de una hora, tenía más de 60 padres de familia y comencé a hablar con ellos, ¿verdad? Y lo primero que les pregunté es, miren, ¿y eso que están ahí son muertos? Mataron a alguien ahí. Y se pusieron a reír y me dijeron, no, profesor, ahí nosotros celebramos el Vía Crucis y esas son las estaciones del Vía Crucis. ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque usted tiene que saber cómo son en la comunidad, qué costumbres tienen, ¿sí? Qué costumbres tienen en ese grupo social en que se encuentra. Y uno tiene que respetar las formas que las personas son, ¿sí? Usted no tiene que ir a cambiar nada, usted tiene que mantener esa cultura. Entonces, por eso es bien importante que nosotros conozcamos dónde vamos a ir a trabajar. Tenemos que conocer la parte ideológica, la parte política, la parte de su economía, todo, hacer un buen diagnóstico de esa comunidad. La comunidad también es importante y juega su papel como proveedor de elementos culturales que deben incorporarse en el currículum, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver toda esa parte, ¿sí? En la comunidad esa donde les decía que trabajé, eran muy machistas, muy machistas. ¿Qué quiere decir? Que el hombre mandaba en todos los aspectos. La mujer caminaba atrás del hombre, no iba a la par, no que atrás. Y se sometía cuando el hombre y la mujer se casaban, pues la mujer tenía que permanecer en casa, en oficios domésticos, y el hombre a ser proveedor. ¿Sí? Muchos de nosotros los identificamos con eso porque así los educaron. Pero las cosas están cambiando. ¿Va? Entonces, uno tiene que respetar y ir tratando de incorporar cambios, pero de forma muy despacio. ¿Va? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta esa parte, cómo es la comunidad. Y las áreas del saber ya vienen determinados por nuestro contexto educativo, ¿sí? Por nuestra cultura educativa. Entonces, el docente también debe de recurrir a las áreas del saber como fuente del currículum, ¿sí? Y de repente nosotros vamos a trabajar, usted tiene una especialidad, pero eso no quita que pueda trabajar en otra especialidad, ciencias naturales, matemáticas, humanidades, políticas, artes, plástica, religión, español, música, informática, estudios sociales. Esas son las materias que nosotros desarrollamos en la escuela, ¿sí? En la escuela básica, o sea, desde primero a sexto grado, nosotros desarrollamos matemáticas, ciencias de salud y medio ambiente, sociales y lenguaje, educación física y educación artística. Esas son las que desarrollamos hasta sexto grado, de primero a sexto grado. Pero en tercer ciclo desarrollamos las 4 materias, ¿sí? Desarrollamos la materia de matemáticas, sociales, lenguaje y ciencias naturales, e inglés, son 5. Y educación física, aquí ya no hay educación artística. Entonces nosotros tenemos que conocer eso. Y en bachillerato, según el bachillerato que se estudia, sí va a ser las áreas del saber, ¿sí? Se mantienen las materias básicas, las 4 materias básicas, las 5, porque inglés es obligación, desaparece educación física, ya no es obligación desarrollar educación física, pero vienen un montón de materias de la especialidad del bachillerato que se está estudiando. Entonces nosotros tenemos que conocer eso. ¿Por qué? Porque de repente vamos a salir de la carrera y vamos a ir a trabajar a básica, y en básica vamos a tener que desarrollar todas las asignaturas, incluyendo educación física y educación artística. Entonces nosotros tenemos que ver esa parte, cómo la voy a desarrollar, ¿sí? Hay que comenzar a leer, a estudiar un poquito. Entonces, estas áreas del saber, con ellas se elaboran los planes y programas de estudio.
se realiza una selección y organización de los contenidos que aportan diferentes áreas del saber. Nosotros los programas ya los vamos a encontrar porque no estamos trabajando en currículum, pero las personas que son de currículum tienen que diseñar estos programas y muchas veces, por muy especialistas que sean, se equivocan porque no conocen todas las realidades que tenemos en nuestro país. Hay lugares que, aunque usted no lo crea, en este momento no hay calles para llegar, hay veredas nada más o caminos reales, como dicen las personas, pero ni en moto puede llegar, ¿sí? Hay lugares que no hay electricidad, hay lugares que no hay letrinas, ¿sí? No hay letrinas. Hay lugares que todavía la escuela está en la casa comunal o en un ranchito que los han prestado. Esa es la realidad que nosotros tenemos, ¿sí? Y hay escuelas, como le decía, desde un maestro hasta muchos maestros, ¿sí? El problema es cuando a uno le toca llegar a una escuela de esas de un maestro que se llama unidocente, que a nosotros nos toca dar todas las áreas del conocimiento, aparte de ello llevar la parte administrativa. Entonces, es bastante complicado. Bastante complicado porque si nosotros no tenemos la preparación y si nosotros no sabemos cómo vamos a desarrollar esta parte, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues es complicado entonces, ¿sí? Así que hay que ver esa parte porque es importante explicar el contexto, ¿sí? El contexto. También nosotros podemos ver, ¿sí? Que todas las áreas del conocimiento pues se van desarrollando de acuerdo a la realidad que tenemos. Hay escuelas que solo son de unidocente y por ende solo trabajan parvularia, que no les mencioné ese nivel, pero hay programas de parvularia donde no hay asignaturas, pero hay niveles del conocimiento o áreas del conocimiento que debemos de respetar, ¿sí? Entonces, con ella pues nosotros comenzamos a ver. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos del currículum? ¿Sí? Nosotros llevamos una carrera, o ustedes llevan una carrera, más bien dicho, que se llama Ciencias de la Educación, en la especialidad de estudios sociales, en la de ustedes, ¿sí? Pero las ciencias de la educación abarca que nosotros tenemos que conocer la psicología, la filosofía, la sociología, la antropología y la psicología para poderlo desenvolver como licenciados, oiga bien, ciencias de la educación. Entonces, en este caso, los fundamentos del currículum solo abarca 4 áreas del conocimiento: la psicología, la filosofía, la sociología y la antropología, ¿sí? Como fundamentos del currículum, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Dice, han contribuido a la sistematización de los aportes provenientes de las fuentes del currículum y se incorporan al proceso de planificación curricular. Estas disciplinas, las que acabamos de mencionar, ¿sí? Los ayudan a entender esta parte, ¿sí? Nosotros tenemos que ver al alumno desde el punto de vista psicológico, su evolución, sus niveles de aprendizaje, en qué edad mental tiene, qué edad psicológica tiene, todo eso. La filosofía, por otra parte, los orienta. Hay que conocer los fines de la educación, hacia dónde vamos, cómo voy a entender esta parte, qué tipo de estudiante estamos formando, para qué lo estamos formando. La sociología, para que el estudiante aprenda a vivir en sociedad. Uno de los principios que orienta la educación es que el estudiante debe de tener esa integralidad y el estudiante debe de conocer y comprender cómo se va a incorporar a la sociedad. En la sociedad hay normas, hay pautas que hay que respetar, ¿sí? En ese contexto vamos a actuar todos. Y la antropología, saber de dónde venimos. Ahí está la parte de la historia que les mencionaba al inicio. ¿Cómo venimos? ¿Con qué principios los educaron? ¿Con qué valores los educaron? ¿Por qué hemos ido modificando nuestra forma de ser? Entonces, estos fundamentos
han contribuido a la sistematización de los aportes provenientes de las fuentes del currículum y se incorporan al proceso de planificación curricular. Estas disciplinas se han convertido en una herramienta esencial para la planificación curricular y por eso se les denomina fundamentos del currículum. Pregunta de examen: ¿cuáles son las ciencias? Que no lo dice así para que usted vea cuáles son las ciencias que fundamentan el currículum. Y usted las tiene ahí, ¿verdad? Que son 4. Por aquí vamos a tratar de explicar cada una de ellas, ¿sí? Un poquito más despacio. Filosofía, dice: ¿qué debe la persona lograr ser? ¿Sí? Nosotros nacemos y desde que nacemos los comenzamos a desarrollar. Llegamos a 9º grado, llegaron a bachillerato y usted dijo: yo quiero ser profesor, yo quiero ser licenciado en educación, ¿sí? ¿Lo puede lograr hacer? Claro, depende de usted y la dedicación que le dé. Usted tiene toda la capacidad intelectual para que llegara a esto. ¿Qué debemos de enfatizar? Bueno, la forma de ser de la persona, la cultura, la moral, los conocimientos propios de la carrera que usted ha elegido. Existen 3 categorías filosóficas de relevancia para la toma de decisiones curriculares. Oiga bien, 3 categorías filosóficas. ¿Cuáles son estas? La ontología, que estudia de dónde viene el conocimiento y de dónde viene la filosofía. La epistemología, son las raíces históricas de lo que estamos desarrollando. Y la axiología, que trata de los valores. ¿Sí? Los valores. La realidad reside solo en la experiencia humana. Oiga bien, la realidad se basa en la experiencia humana. Nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que hemos vivido. No, dice la señorita, disculpen por los compañeros, los hombres no sirven para nada. Sí, los hombres son esto, lo otro. Muy bien, esa es su realidad. O el hombre dice: no, las mujeres no sirven, son este y este y este. Sí, esa es la realidad de él. Sí. Pero no quiere decir que sea la realidad de todo. Hay buenos hombres y buenas mujeres. Entonces, eso es la experiencia humana. La parte psicológica, los educadores debemos de conocer cómo aprenden los individuos, ya que se han estudiado los periodos de tiempo desde la infancia hasta la adultez. Nosotros tenemos que conocer como futuros educadores cómo es ese periodo que se va desarrollando. ¿Sí? En una educación existen cuatro etapas. Voy a ver si me acuerdo. ¿Sí? Sí, 4 etapas. Desde que el niño nace, se comienza a desarrollar la primera etapa. ¿Sí? Y se me ha escapado el nombre, ya me voy a recordar. Pero la crianza, esa es la primera etapa, la crianza, que tiene encaminado cómo la persona va a aprender a sobrevivir. Mire, el ser humano es el ser más inútil, le voy a decir de esas palabras, ¿sí? En el sentido que no puede sobrevivir si no se le atiende. Desde que nace, el niño no puede moverse, no puede nada, hay que alimentarlo, aunque él busque la chicha, pero no se puede desplazar, la mamá lo tiene que cargar. Después tiene que comenzar a comer, a beber, la mamá le enseña pues a caminar, o la sociedad le enseña a caminar, y el niño va aprendiendo. ¿Sí? Después de esa parte de la crianza, viene quiero ver, donde al niño se le enseñan algunos hábitos. Sí, no ese es el nombre, no me quiero recordar. Sí, le enseñan a hacer algunas cosas como caminar, como vestirse. Y a todo esto se le llama instrucción. O sea, la crianza, la instrucción, 2 etapas. La instrucción, el niño aprende a comer, aprende a caminar, aprende a vestirse, aprende a ir al baño. Por eso le dicen en la parvularia, uno de los requisitos para que lo reciban al niño en parvularia es que puede ir al baño, que puede ir al servicio sanitario, que se pueda limpiar, que se pueda subir el pantalón o el short, que se aprenda a lavar las manos. Y ahí va la instrucción. Ahí se le enseña a agarrar el lápiz, cómo se agarran los libros, cómo se fojean los libros, ¿sí? Después viene la educación, tercera etapa, ¿verdad? ¿Sí? La crianza, la instrucción
y la educación. En educación el niño aprende en la escuela, aprende en la casa. Todos somos educadores, el papá es educador, la mamá es educador, la comunidad es educador y la escuela que sistematiza ese proceso. Pero después que llegamos a la educación, llegamos a autoeducación. El niño aprende, o usted tiene que aprender ya a este nivel, a autoformarse. Nosotros solo, en mi caso, solo estoy poniendo las diapositivas, tratando de explicar, le grabo el video, pero quien tiene que hacer el esfuerzo es usted por aprender. Entonces, el maestro tiene que conocer todos estos niveles. Cada dimensión del desarrollo social, emocional, mental del individuo es secuencial, que se procede desde los menos maduros a los más maduros, se evoluciona en ciclos. ¿Qué quiere decir esta parte de la dimensión de desarrollo social, emocional y mental del individuo que es secuencial? Va por momentos. No vamos a aprender a hacer las cosas de una sola vez. Todo es un proceso que lleva a esto. Entonces, es secuencial, ¿verdad? Primero tenemos que aprender a bañarnos y después que lo aprendemos a bañarnos, vamos a aprender a vestirnos, ¿sí? Y primero tenemos que saber, disculpen el ejemplo que voy a poner. Primero los vamos a bañar, los vamos a secar, luego los vamos a poner la ropa interior, ¿sí? Los vamos a poner la ropa interior, después los vamos a poner los calcetines, después los vamos a poner la camiseta, o en el caso de las señoritas el brasier, después los vamos a poner, en el caso de los caballeros, pues el pantalón, la camisa, los zapatos, viene de las partes últimas, de ahí los peinamos, los miramos y estamos presentables, los ponemos algunos elementos que son decorativos, como algún cordón, unas pulseras, el reloj, ¿sí? Eso es secuencial, esa secuencia que se lleva, ¿sí? ¿Sí? Esa secuencia que se lleva. No podemos separar la mente del cuerpo. Primero tenemos que pensar las cosas para poder hacerlas. Aquí llegamos un poquito a la parte filosófica de Platón, la parte ideal, ¿verdad? Nosotros primero aprendemos a hacer las cosas mentalmente. Muy bien. La sociología, gran importancia. ¿Va? Mire, usted va a trabajar con fulano. No, yo con él no trabajo. ¿Y por qué? Es que me cae mal. ¿Y por qué le cae mal? Es que se la pica. ¿Se la pica de qué? Le digo yo. ¿Sí? Entonces, es importante ver la sociología. Uno de los principales compromisos que tiene la educación es que el alumno aprenda a socializar, aprenda a estar con otras personas. La sociedad, la cultura y el sistema de valores tienen un efecto marcado en el currículum, ¿sí? Su impacto se desarrolla en dos niveles. El nivel más remoto, pero significativo, de la influencia de la sociedad en general, el inmediato y el más práctico, el contacto de la comunidad con las escuelas. La educación ha ayudado a que se reconozcan y mantengan en forma continua ciertos patrones entre estos. La formulación de objetivos que enfatiza mayormente la dimensión cognitiva del aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a aprender? La organización de la experiencia educativa por grado. Si usted revisa los programas de estudio, desde educación parvularia hasta sexto grado o hasta noveno grado, va a ver que los programas son secuenciales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Va por momentos y el aprendizaje previo es necesario para poder obtener otro aprendizaje. ¿Sí? Por eso se hace énfasis que la organización tradicional del contenido se hace por asignaturas. Así trabajamos nosotros, por asignaturas. La evolución basada principalmente en el aprovechamiento, que el alumno pues aprenda. Por eso los aprendizajes, decimos, aunque no viene al tema, tienen que ser significativos, porque el estudiante va a aprender aquello que le interesa. La educación ha ayudado a que se reconozcan y mantengan en forma continua ciertos patrones entre estos, ¿sí? La formulación de objetivos que enfatizan mayormente la dimensión cognitiva del aprendizaje. Usted, si quiere saber qué vamos a enseñar en una materia, solo se va a los objetivos y ahí tiene que estar, ¿sí? ¿Qué es lo que los estudiantes deben de aprender? La organización de la experiencia educativa por grados, ¿sí?
Les decía que ustedes van a salir para trabajar en un área especializada de sociales en en tercer ciclo, perdón, y bachillerato. Pero no le quita que cuando usted vaya a pedir trabajo le digan, mire, sí le vamos a trabajo, pero me va a atender primer grado. Sí, por eso es bien importante los procesos de autoformación que les permitan conocer esa realidad. El énfasis de la organización tradicional contenido por asignaturas, la evaluación basada principalmente en el aprovechamiento, siempre estamos evaluando, aunque hay tres formas de evaluación, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Nosotros solo aplicamos generalmente la evaluación sumativa, aunque las otras dos son súper importantes. La sociedad es dinámica. Quiere decir, la sociedad va cambiando a cada momento. Cuando comencé a dar la clase había una sociedad y puede ser que cuando terminé de dar la clase, que solo han pasado, ¿qué? 40, 50 o 60 minutos, la sociedad ya esté cambiando. Y su reestructuración del currículum para atender las demandas de la misma. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar cambiando nuestro currículum cada cierto tiempo. Aquí en El Salvador se hace cada 5 años. Muchos gobiernos se quejan de que el otro no ha hecho esto, el otro no ha hecho, y nadie quiere aceptar la realidad. La sociedad va cambiando, independientemente de lo que se haga, siempre habrán nuevas necesidades. La cultura pues, realmente es compleja de entender, sí, es compleja de entender. Ahora veamos la antropología. La antropología es una de las ciencias que recientemente se ha visualizado como fundamento del currículum. Oiga bien, no es nuevo, ¿verdad? Es algo nuevo, perdón. ¿Sí? Estudia las formas de vida propias de cada sociedad humana. ¿Sí? Que cada hombre adquiere en la convivencia con los integrantes de sus propios grupos sociales. ¿Qué quiere decir? Nosotros aprendemos a convivir dentro de la sociedad. Y eso los enseña. ¿Sí? Eso los enseña. Les comento esto muy rápidamente para que no se me vayan a extraer mucho. Un compañero venía a una calle de Santa Ana y había una pareja que estaba discutiendo. Estaba peleando, el hombre le pegaba sus manotazos o trompones a la señora gritaba, lloraba. Vino el compañero que muchas veces uno quiere ayudar, ¿verdad? Y les dice, no hombre, no estén peleando, ¿verdad? Ustedes son una pareja ya de adultos, mire que toda la gente los está viendo, no peleen, ¿verdad? Y le dice el señor, vos sos el marido de esta, ¿verdad? Y el señor saca una pistola, y el amigo sale corriendo a esconderse. ¿Hubo aprendizaje? Sí, hubo aprendizaje. Primero, que las personas tenemos que ser maduras para poder comprender ciertas situaciones. ¿Sí? Si alguien le pide ayuda, pues usted ofrezca su ayuda. Pero si no le piden ayuda, no se meta. ¿Sí? Que ellos resuelvan su problema. O que llegue la autoridad a separarnos. Pero nosotros tenemos que ver eso. ¿Sí? Y eso es convivencia. ¿Sí? Entonces uno aprende a eso. Mi compañero aprendió a no, disculpen la palabra, no andar de meque, ¿verdad? ¿Sí? No andar de meque. Porque muchas veces uno quiere resolver un problema y hace más grande otro problema. ¿Sí? Todos los comportamientos del individuo deben comprenderse y valorarse de acuerdo al grupo cultural al que pertenece. En conclusión, creemos que es necesario que los modelos educativos hallen en las fuentes y fundamentos del currículum una herramienta importante para el adecuado planeamiento y diseño curricular. ¿Sí? Quiere decir que las fuentes se adquieren en un contexto determinado. La fuente del currículum es la sociedad y dentro de la sociedad está el estudiante, están los padres de familia. Esas son las fuentes del currículum. Las mismas empresas, ¿sí? La educación responde a intereses ideológicos, políticos, económicos, ¿sí? Las empresas dicen, yo quiero personas que tengan esta capacidad o que tengan estas competencias. Yo, educación, tomo esas necesidades y formulo el currículum para que respondan a esas necesidades o a esas competencias. Hay que destacar que el éxito del aprendizaje
a nivel universitario se verá sustentado por la interacción de todas las fuentes y fundamentos del currículum, como lo son el contexto sociocultural, el alumno y las áreas del saber. Oiga bien esto. Hay que destacar, dice, que el éxito del aprendizaje a nivel universitario se verá sustentado por la interacción de todas las fuentes, oiga bien, todas las fuentes y fundamentos del currículum, como lo son el contexto sociocultural, el alumno y las áreas del saber. Oiga bien esto, ¿sí? Tenemos que ver las necesidades que está planteando la sociedad sobre los nuevos profesionales que la universidad va a ofrecer, ¿sí? Hay que ver el alumno o el estudiante qué necesidades tiene de aprendizaje basadas en ese contexto y cuáles son las áreas que deben de conocer. Usted si revisa su pensum va a encontrar ahí 40, 42 materias que son las áreas del saber que usted tiene que aprender. Así como todas las disciplinas contribuyen con los fundamentos y aportan para la planificación curricular. Muy bien, la presentación, como les decía, muy cortita, ¿sí? Muy cortita, pero hay que saber, ¿sí? Hay que saber cómo se desarrolla esto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver cómo la educación la podemos desarrollar, ¿sí? Usted ya vio las fuentes del currículo, el contexto, ¿sí? Ahí está la fuente del currículo, la sociedad, qué es lo que quiere. Y conocer cada una de esas áreas del conocimiento que inciden directamente en el currículum como fundamentos, ¿sí? La psicología, la sociología, la antropología, ¿sí? Que son elementos fundamentales. Entonces nosotros que tenemos que ver cada una de ellas y conocer cómo las estamos desarrollando. Entonces nosotros para hacer un programa de estudio, ¿sí? Y voy a hacer hincapié en esto, tenemos que aprender a hacer un diagnóstico, lo que vimos en la clase pasada. O hacer, en términos modernos, como se dice ahora, caracterizar un contexto para ver qué necesitan. Muy bien, imagínense que estamos en una área o en un contexto donde hay muchas maquilas, ¿va? Y entonces, aparte de saber usar las máquinas, tendrán que existir personas que conozcan cómo reparar o dar mantenimiento a esas máquinas. Entonces ahí podemos definir algunos contenidos que irán dentro de una carrera específica. Si queremos que ahora hay un montón de muchachos que andan manejando moto y han aprendido sin ir a ninguna escuela de capacitación. Aprender a andar en moto, aunque suena fácil, hay un montón de normas que debemos de cumplir. Hay que conocer el reglamento general de tránsito, hay que manejar a la defensiva, a la ofensiva, depende del contexto, y saber cómo evitar accidentes y saber quizás, duro decirlo, que no los vayamos a matar en la moto. Entonces, todo eso es necesario, ¿sí? Todo eso es necesario. Entonces, ustedes, por el momento, yo sé que están preocupados, muchos de ustedes, porque hay mucho maestro y todo eso, pero eso va a cambiar de repente, ¿sí? Va a cambiar de repente. Muchas personas que trabajamos en el ministerio, algunas ya tienen edad, solo están esperando que exista una buena oportunidad de retiro o una buena pensión para poderse retirar. O no, una buena pensión, una pensión digna, vamos a decir eso. Les decía por ahí que el ministerio tiene, oiga bien, el 87% del magisterio está en edad para jubilarse. Quiere decir que de cada 100, solo quedarían 13 trabajando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? De cada 100 van a haber 87 oportunidades de trabajar. Pero hay que prepararse. Hay que leer mucho, hay que estudiar, hay que tener buena actitud. Y como a mí me dijeron, donde le salga trabajo, váyase a trabajar. Mire que está muy lejos. Sí, está muy lejos. Así hemos empezado todos, a trabajar lejos. Así que esta ha sido la clase de ahora. Espero que no se me hayan aburrido.
Y recordarles que el próximo domingo solo habrá parcial. Y ya lo voy a anotar porque a mí siempre se me olvida. A las 7 de la mañana se va a activar el parcial y se va a cerrar a las 8:40. Son 2 horas clases las que yo tengo que darle al parcial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así está establecido las normas. ¿No puede dar más tiempo? No, ya no se puede dar tiempo. Yo quisiera darles menos tiempo porque sé que el parcial se hace lo mucho en 40 minutos, 50 minutos. Pero las normas hay que obedecerlas. ¿Sí? Y nosotros tenemos que respetar eso. No sé si existen preguntas entre las fuentes y los fundamentos del currículo. Si hay una pregunta, es el momento oportuno para hacerlo. ¿Qué van a estudiar? Todo lo que tenemos hasta hoy. Sí, todo eso. Estudien el laboratorio que se hizo, estudienlo. De ahí vamos a retomar algunas preguntas. ¿Sí? Y que usted sepa que cuando está en la parte de opción múltiple, usted tendrá la oportunidad de elegir la mejor respuesta. Lea bien, no se me vaya a confundir. Lo otro es de falso y verdadero. ¿Sí? Las preguntas de falso y verdadero todas aparecen positivamente, es una de las características que tiene. Y alguien se puede confundir, si no entiende esa pregunta, pues léala hasta que la entienda. El examen, pues generalmente se pone de manera secuencial, que si usted no responde una, no lo deja pasar a otra. Pero usted trata de responder. Apúntele, como digo siempre, apúntele al 11, ¿sí? Y va a sacar 10. Si le apunta al 10, va a sacar 9, ¿verdad? A algunos pues le apuntamos al 10 y sacamos 10, pero otros no tenemos esa capacidad. Así que si no hay preguntas, alguna pregunta que tengan, algo que no se ha comprendido. No, licenciado, de mi parte sí queda bien claro que las fuentes del currículo es planificar las actividades académicas y pues lo otro que los fundamentos del currículo son la psicología, la filosofía, la sociología y la antropología, si no mal recuerdo. Sí, excelente, Carlos. Solo acordarse de que la fuente del currículum es el contexto. De ahí vamos a sacar todos los conocimientos. Muy bien, ¿alguien más? Bueno. Nali, que está todo claro. Muy bien, Natalie, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, los quedamos hasta aquí. Se me cuidan bastante, hay que protegerse, el COVID sigue por ahí, aunque no tan fuerte. Hoy tenemos la viruela del mono, hay que cuidarse. Gracias a Dios todavía no ha llegado al país, pero no estará muy lejos de eso, ¿verdad? Así que a cuidarse, lavarse las manos, siempre usar mascarilla, aunque cuando esté en grupo de personas para evitar algún problema. Bueno, bendiciones para todos y se me cuidan. Un gusto de haberlos podido interactuar un poquito con ustedes. Bendiciones. Gracias, licenciado. Feliz día. Feliz día, Ingrid. Feliz día, Natalie. Feliz día, Carlos. Feliz día, le cuídese. Feliz día, Xiomara. Bendiciones.